Y quienes están enojados me parece que son los y las docentes de la República Argentina porque hoy ha comenzado un paro nacional en ese ámbito. Un paro, el primer paro nacional, o sea, de alcance en todo el territorio argentino, de parte de los docentes, con muchísimo acatamiento, según los relevamientos que han hecho los propios sindicatos. Esto tanto de los sindicatos a nivel, las ramas a nivel nacional, tanto de primaria y secundario, que es donde más impacto tiene, mayor visibilidad tiene, arrancando por CETERA, el sindicato que más docentes congrega, como también UDA-CEA, y asimismo también los dos principales gremios universitarios de las universidades públicas, que es CONADU y CONADU Histórica. Los 5 gremios están yendo al paro, y también están yendo al paro todas las seccionales, las seccionales de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país. Obviamente estas están enroladas dentro de los nacionales, comenzando por SUTEBA, la FEP, bueno, que son los más conocidos, como también acá a nivel local, ADULP, que es el gremio de los docentes universitarios. Un paro fuertísimo, el primero de estas dimensiones que hay bajo el gobierno de Macri, donde el reclamo es la reapertura de la discusión paritaria. Un dato a tener en cuenta, por ahí uno que siempre se levanta en la mañana, se toma unos mates, se pone a leer los diarios. Los grandes medios, ya conocidos como La Nación y como Clarín, no han poder tapar el sol con las manos, por decirlo de alguna manera, porque incluso reconocen que el acatamiento a este paro nacional es muy alto. Entonces es para tener en cuenta también ese dato, porque si bien con algunos matices, son medios que apuestan en cierto modo a la gobernabilidad de Mauricio Macri, como para decirlo de alguna manera, y que estén reconociendo este paro de manera tan contundente, también marca un poco la agenda, no solamente de cara para los docentes, sino también para el gobierno. Sí, un paro que también ha tenido esta repercusión que vimos al comienzo de año, más en marzo, más en abril, esto de las clases públicas, ya que los docentes de nivel superior hicieron clases públicas en todo el país y hubo un acto a las 14:30 frente al Palacio Pisurno. Sí, muy grande, y esto que decía Aye es muy importante, y hay que tener en cuenta esta cuestión de cuál ha sido la respuesta por ahora del gobierno nacional, que complementando con lo que dice Andrés, el propio ministro de Educación Esteban Bullrich, ayer en conferencia de prensa, reconoció que el nivel salarial de los docentes en promedio es bajo. Él lo reconoce, después lo aducen a lo que tiene con el arrastre, con las políticas económicas del anterior gobierno, y lo que ellos ponen sobre la mesa, que esto es lo que le discuten los docentes y sus sindicatos principalmente. Ellos dicen, el gobierno, Bullrich, que ellos realizaron un aumento muy considerable a principios de año, en la provincia de Buenos Aires fue del 34% con moneda, esto depende de las escalas, pero ellos lo que plantean es que el proceso inflacionario se detuvo fuertemente, y con lo cual este reclamo no estaría siendo viable, no estaría siendo coherente. Esto es lo que planteó el propio ministro Esteban Bullrich. Lo que hace el gobierno también es una cuestión de maniobrar un poco las estadísticas, porque ellos solamente contemplan la evaluación del proceso inflacionario de enero a junio, donde no ingresan el mes de diciembre, que fue donde hubo la fuertísima devaluación, ni bien asumió el gobierno, y es algo que se hace en los sindicatos, que de un primer momento, más allá de las diferencias internas, habían planteado que, cerrando igualmente la paritaria en febrero o marzo, iba a haber una renegociación pasado el segundo semestre, porque el proceso inflacionario, más allá que se pueda detener, que según las cifras oficiales se está disminuyendo, pero no en base básicamente a el estancamiento de la economía, no en un proceso de crecimiento, se plantea claramente que este iba a ser el escenario. Esto llegó y el gobierno por el momento no tiene una respuesta concreta, o sí, la respuesta es no haber discusión, con lo cual eso lo que hace, ahí tenemos la bocina, hace sospechar que podría llegar a recrudecer tranquilamente este conflicto. Y por último, antes de pasar a la entrevista, no solamente, si bien principalmente el reclamo es de la reapertura de la discusión paritaria, también hay reclamos concretos sobre políticas educativas del gobierno nacional. Por ejemplo, con el cierre de algunos programas educativos, está ahí la cuestión del Conectar Igualdad. Es un programa que en algunas provincias ya desapareció, en otras está en veremos, se está evidenciando que esto va posiblemente a desaparecer. Y reclamos concretas con orquestas y coros juveniles en las escuelas, todos programas que se han estado cerrando, se han estado desfinanciando y también forman parte de la agenda de reclamos. Si me quedé pensando con lo de
esto de, bueno, la inflación, ¿no? Claramente, tanto economistas oficiales, por decirlo de alguna manera, que forman parte del gobierno, como consultoras privadas, reconocen que la inflación se ha ido desacelerando, pero esto no se traduce en mejores condiciones para el bolsillo de la sociedad, sino que esa inflación, esa desaceleración de la inflación se da producto de la caída del nivel de compra que tiene la sociedad en general, con lo cual es un tema mucho más complejo para abordar y también para agregar a esta situación que se ha dado a conocer el índice de desempleo del INDEC y está rozando el 9,3%, con lo cual es un índice muy alto. Así es. Y ya estamos en comunicación telefónica con Daniel Rapanelli, él es el secretario general de SUTEBA Ensenada. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo le va? Le saluda Facundo de Avispando el Agitero. Muy buenas tardes, es un gusto hablar con ustedes. Espero que se escuche bien porque estoy en la calle. Se escucha fenómeno por ahora. Cualquier cosa le avisamos. Bueno, ¿cómo se evalúa ya pasada prácticamente casi toda lo que sería la jornada, lo que hubiera sido la jornada educativa del día? ¿Cómo se evalúa el impacto de esta medida tan fuerte del paro? Bueno, el paro ha sido enorme a nivel nacional, superior al 90%, muy alto en la región y en particular la seccional Ensenada es un paro cercano al 100%, lo cual es indicativo de muchos problemas que ustedes han reflejado, estuve escuchando recién, no solamente el salario, sino un ataque más general a las condiciones de estudio y trabajo. Pero el tema del salario es tremendamente importante, no solamente porque la inflación, la carestía, la devaluación ha golpeado muy fuertemente los salarios docentes, sino porque usted sabe que ha sido el propio ministro Prat-Gay el que en su momento dijo que la inflación anualizada iba a ser del 46%, y acá no entra a contar el impacto todavía hasta cierto punto demorado de los tarifazos. Así que nosotros paramos en el día de hoy y a su vez estamos llevando adelante un plan de lucha y con mucha fuerza por parte de los SUTEBA multicolores y los SUTEBA combativos, porque reclamamos la reapertura de las paritarias y un salario básico de 12.000 pesos por cargo. Y esto también es un juicio de valor sobre la paritaria nacional, que CETERA y otras federaciones nacionales firmaron a principios de año y que el Frente Gremial firmó en la provincia de Buenos Aires, que entendemos que han sido acuerdos a la baja, que denunciamos en su momento y que ahora, estallan con esta reacción general, porque el salario ha quedado muy por detrás del costo de vida y es una variable de ajuste de Macri, de Vidal y en general de los gobernadores. Sí, y la respuesta negativa que ya ha dado el día de ayer, tanto Bullrich como otros funcionarios del área educativa, ¿cómo ve de aquí para adelante este conflicto ante esta respuesta de parte del gobierno? Sí, lo que están haciendo es echar más leña al fuego, más leña al descontento y legitima con mayor fuerza el reclamo que estamos haciendo. Yo le quiero decir que a los problemas que usted mencionó hay que agregarle otros. Ayer los SUTEBA multicolores hemos convocado a una jornada de lucha en la ciudad de La Plata. Fue muy masiva la concurrencia de los docentes de Ensenada, porque a todos los problemas señalados se le agregan las represalias por parte del gobierno, el no pago en término, los descuentos arbitrarios, y todo eso va generando un descontento mayor que hace que cada vez las medidas de fuerza que tomamos sean más masivas. Y si usted me permite, le quiero dar un anticipo porque, sí, he salido 2 minutos del plenario provincial de delegados que convocaron los SUTEBA multicolor y le doy una primicia que es muy fresquita. A ver. Hemos resuelto, usted sabe que el día 2 de septiembre la llamada Marcha Federal llega a la Plaza de Mayo, convocada por distintos gremios. Nosotros vamos a reclamar que los convocantes, entre los cuales se encuentra la CTA Yasky, convoquen el 1 y el 2 a el paro nacional, que la CETERA convoque un paro nacional docente para garantizar la concurrencia masiva, que Baradel y el SUTEBA provincia convoquen el 1 y el 2 a un paro docente en la provincia de Buenos Aires con el mismo, propósito, y además para concretar
lo que anunciaron, que es un paro de 48 horas, y no le han puesto fecha. Si estas conducciones no convocan ese día a el paro, los UTEBAs multicolor, como hemos hecho con el no inicio de principio de mes, vamos a convocar un paro provincial docente para participar masivamente en la marcha a Plaza de Mayo, para reclamar el paro nacional de trabajadores y para colocar como fuerza el reclamo de la reapertura de las paritarias. Esto acaba de ser votado, es decir, por unanimidad, con la representación no solo de las 9 seccionales multicolor opuestas a la conducción de Baradel, sino de muchas otras seccionales que han enviado representaciones. Es decir, que el 1 y 2 de septiembre y el día de la marcha federal va a haber un nuevo paro de 48 horas en la provincia. Los UTEBA multicolor, recordemos, compuestos por la lista multicolor, representada por diferentes organizaciones y partidos de izquierda, conduce 9 seccionales a nivel provincial aquí en la región, tanto La Plata y Ensenada. Ustedes venían hasta el año pasado, en diciembre, enfrentando a conducciones sindicales a nivel provincial y nacional, alineadas de manera más o menos explícita con el anterior gobierno nacional. Ahora ese escenario se modificó sustancialmente. ¿Cómo modifica ese el escenario sindical interno del espacio docente y sobre todo en virtud de lo que es el posicionamiento de los UTEBAs multicolor? Claro. Mire, es muy interesante la pregunta que usted hace, porque, y lo hemos discutido mucho en el plenario del día de hoy, hace poquito, y nosotros lo señalamos en el plenario provincial de delegados, en el plenario y en el plenario de secretarios generales, nosotros le dijimos a Baradel y le impugnamos el apoyo político que le ha dado la conducción de la CTA y del propio SUTEBA al reclamo de Vidal de un mayor, monto para el fondo del conurbano, porque no se puede separar ese reclamo del gobierno que lo ejecuta. Y en este caso, más fondos para el gobierno de Vidal no es más fondos para los bonaerenses, sino que es más fondos para pagar la deuda externa de una provincia quebrada y es más fondos para que la policía reprima la lucha de los trabajadores. Nos parece que es una solidaridad política por parte de Baradel y de la CTA que él conduce con Vidal que es inadmisible. Y otro tanto ocurren con otras cosas. Y no escuchamos, por otra parte, a estas conducciones provinciales denunciar también a los gobiernos que en el sur, en la Patagonia, ejecutan el ajuste con la misma hazaña, incluso mayor que el propio gobierno macrista. Usted sabe que tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz están peleando los docentes y los estatales muy fuertemente por la defensa del sistema jubilatorio frente a una reforma jubilatoria que le quiere hacer pagar esta crisis también, es decir, a los trabajadores. Entonces nosotros intervenimos en la lucha, nosotros impulsamos todo tipo de medida de acción que tienda a unir a los trabajadores. Nosotros no somos solidarios con el ajuste de Vidal, lo criticamos y lo denunciamos, y le vuelvo a señalar algo que dije al principio. No había ninguna razón, porque esto no era una sorpresa, para firmar la paritaria a la baja que firmó tanto la CETERA como la conducción provincial de nuestro sindicato y todo el frente gremial a principios de año. Acá no puede ahora hacerse Baradel o Petrochini los distraídos y decir que se disparó la inflación. Esto estaba cantado. Firmaron un acuerdo a la baja, iniciaron las clases en las condiciones que usted ve, que todos los días hay problemas y hay dificultades, y eso ha sido un favor gratuito que le han hecho a un gobierno ajustador. Nosotros somos oposición al gobierno ajustador de Vidal y oposición al ajuste de Macri y oposición al ajuste de los gobernadores. Es decir, lo nuestro es la defensa consecuente de las reivindicaciones de los trabajadores, como las peleamos hasta el año pasado, cuando el que ajustaban era Scioli o era el gobierno nacional de Cristina Kirchner. Daniel, te saluda Yelén. ¿Cómo ven el acompañamiento de la comunidad educativa, es decir, de los alumnos, las alumnas, los padres, en esto de que los medios están fuertemente criminalizando estas medidas de protesta, o estas medidas de lucha como lo son los paros? Claro, bueno, mire, yo le puedo dar, digamos, más directamente, tengo una consideración general, pero más directamente, digamos, lo que es la imagen o el apoyo o la solidaridad de la comunidad educativa en Ensenada, que es la seccional donde actúa el SUTEBA Ensenada y que yo presido como
secretario general. Nosotros hemos conseguido muchas pequeñas victorias, pero muy importantes, en defensa de la educación pública, obras que estaban paradas, ¿no es cierto?, y que se reiniciaron, y ahora algunas que se están terminando, y eso ha sido el fruto de nuestra lucha. Y en cada movilización procuramos hacerla en común y de conjunto con la comunidad educativa, con los estudiantes secundarios, con los padres, es decir, y con los alumnos, porque entendemos que la defensa de la educación pública es una cuestión fundamental frente al ajuste general del gobierno, de este y del gobierno anterior. Y ahora estamos muy contentos, por ejemplo, porque después de una situación que se prolongaba en el tiempo y que amenazaba una institución muy importante, que es el Centro de Educación Complementaria 803 de Punta Lara, venimos batallando muy fuertemente para que ese centro tuviera un establecimiento. Ahora se le ha dado una solución que todavía es parcial, pero que es una aproximación. Y todas estas luchas en defensa de la educación pública, de los comedores, el pedido de obras, de cargos docentes que faltan, de mayor presupuesto para la educación y por supuesto el salario, creo que, es decir, nos colocan en un frente común con la comunidad educativa. Y de última le hemos, digamos, explicado o intentamos explicarle algo a los padres que consideramos importante, sabiendo por supuesto de las dificultades que implican para ellos las medidas de fuerza y cuya responsabilidad recae enteramente en el gobierno que ajusta. Acá, se dijo antes, en la introducción de la nota, las autoridades del gobierno, la ANCUNSA, Vidal, etcétera, etcétera, vienen con el cuento remanido de que no hay razones para que nosotros paremos porque el salario la ha ganado la inflación. ¿Quién se puede creer semejante hipocresía y mentira que choca tan de lleno con la realidad? Y en última instancia, un triunfo también de la lucha salarial docente, como de la lucha salarial de cualquier trabajador, fortalece a los trabajadores de conjunto. Entonces, nosotros tenemos mucha preocupación porque todas nuestras acciones, es decir, tengan el mayor apoyo de la comunidad educativa y por supuesto eso también requiere un trabajo persistente de explicación, de señalamiento y bueno, en eso estamos permanentemente. Daniel Rapanelli, le agradecemos muchísimo la comunicación. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, allí pasaba, como lo decíamos recién, Daniel Rapanelli, secretario general de SUTEBA de Ensenada, dando este panorama, graficando un poco cuál es la situación tanto de la negativa del gobierno nacional a acceder a esta discusión paritaria, como también de la situación interna dentro del mapa sindical docente, con este escenario bastante particular, donde las conducciones históricas de los sindicatos en este momento no están explícitamente alineadas al gobierno nacional, como pasaba anteriormente, más allá de esta caracterización que hacía el sindicalista de recién sobre ciertos guiños de algunos sectores sindicales hacia ciertas políticas del gobierno nacional, y con la cuestión de lo que es la presión de las bases docentes, más allá que no vienen habiendo grandes movilizaciones tan masivas, pero sí un reclamo de la necesidad de la paritaria, y con esta situación donde estos SUTEBAs multicolores conducidos por frentes de izquierda, por organizaciones y partidos de izquierda, que tienen capaz en términos cuantitativos no son tanto, 9 seccionales de 135 distritos, ¿no? Son en la provincia. Ese número tal vez no lo refleja tanto, pero en términos más, si se quiere, cualitativos de lo que la incidencia en el conflicto y los que son los padrones es bastante fuertes, porque las listas multicolores conducen SUTEBAs de distritos con muchísima población y con padrones docentes muy grandes, como arrancando por ejemplo por La Matanza, el partido más grande de la provincia, La Plata, la capital provincial, y unos cuantos más en los que es el cordón del conurbano. Bueno, ya lo nombramos E6 a Ensenada lógicamente, como también E6 a Quilmes, o sea, distritos bastante grandes con poder de movilización que se desarrolla en las zonas de mayor conflicto, con lo cual el peso político que tienen los SUTEBAs multicolor es bastante fuerte, con lo cual ahí también hay un desafío interno y una puja entre lo que es la conducción histórica del SUTEBA de la Celeste Baradel con esta lista multicolor. Pensando y haciendo un paneo general, es un escenario que influyen infinidad de elementos, pero como tratando de resaltar, tenés el elemento central, que tenés un gobierno básicamente que se ha dedicado a tratar de cerrar paritarias que van muy por debajo de lo que es la inflación. Tenés la inflación de los índices oficiales, pues tenés la inflación cuando cualquiera va
a comprar algo y ves que semana a semana va aumentando, entonces tampoco hay que ser un economista para darse cuenta que van aumentando las cosas y que cuesta más el nivel de vida. Ese es un problema. El otro problema también que hay, o complejidad si se quiere, es que venimos de un balotaje en el cual ha sido muy exigua la diferencia entre Macri y entre Scioli, y claramente quienes han elegido por uno u otro también son trabajadores y trabajadoras, con lo cual también se encuentran con una contradicción de ahora ver el bolsillo apretado de salir a protestar contra quien vos votaste. Eso genera también una contradicción y genera también un proceso en el cual hay que convencer a esa persona. Y por otro lado tenés también las disputas internas sindicales, es decir, bueno, cómo se planta cada conducción sindical a la hora de entender cómo vamos a encarar o cómo van a encarar las distintas peleas paritarias con los distintos gobiernos. Así que también es un escenario en el cual influyen varios elementos centrales a la hora de pensar de por qué nos ha generado tanta movilización hasta este momento. Sí, me pareció interesante también la pregunta que hacía Aye respecto a, bueno, cómo es retomado este conflicto, o puntualmente este paro nacional, en la comunidad educativa y fundamentalmente en los padres, que son quienes mandan a los hijos a la escuela, sobre todo en la primaria, fundamentalmente, y también en la secundaria. Con esta cuestión que siempre aparece, como, a ver, los padres de los chicos que van a la escuela secundaria, a la escuela pública, son también que sufren este ajuste de diferentes maneras y de otra forma por ahí diferentes, al no ser empleados muchos de ellos estatales, pero también lo perciben, pero también se da esta situación donde los padres quieren que los chicos vayan a la escuela, donde está este bombardeo que también decía Aye, mediático, donde se busca deslegitimar este tipo de acciones, donde se pone todo el tiempo en foco la cuestión de que se cumpla el calendario escolar, que se vaya a los tantos días, que no hayan días donde se falte, y donde por ahí se pone el foco en lo cuantitativo, pero no en lo cualitativo. O sea, se puede cumplir el calendario educativo de los tantos días que son al año, pero después, ¿qué pasa dentro del aula? ¿Cómo se produce ese conocimiento ahí adentro? ¿Con qué condiciones se llega el docente? ¿Está bien formado? ¿No está bien formado? ¿De quién depende? ¿Cómo van los chicos a la escuela? ¿Qué recursos tiene la escuela para contener esa situación? Con lo cual me parece se va a una simplificación absoluta de lo que es el conflicto docente y no se ponen estos otros elementos en el foco. Sí, en ese sentido es interesante el caso de Mendoza, donde la situación es diferente porque tienen un plan que se llama Ítem Aula, que se implementó este año en la provincia y que consiste en que les pagan un adicional del 10% del salario que recibe el docente por estar frente al aula y solo le permiten 3 faltas justificadas al mes para que pueda cobrarlo. Estas también son diferentes estrategias que también tiene el Estado para incentivar de alguna forma esta medida, pero sin embargo en Mendoza se llevó a cabo, SUTE, que es el gremio que está allí, convocó en Mendoza una movilización a las 19 horas. O sea, que si bien no se garantizaba la presencia en el aula, asimismo no estaba eximido de que se realice la medida de lucha.